El 27 de mayo se conmemora el Día de las Lenguas Originarias del Perú. Es por ello que hoy te contaremos sobre la diversidad de lenguas que existen en nuestro país. ¿Sabías que en el Perú hay alrededor de 49 lenguas? Si bien el español es la lengua más hablada, existen también 4 lenguas andinas y 43 lenguas amazónicas, además de la lengua de señas peruana, que cuenta con su propia gramática. Estas lenguas tienen historias diferentes. Como todos sabemos, el español llegó con los conquistadores y ha sido siempre una lengua que ha tenido un cierto prestigio. Entre las lenguas andinas siempre han destacado el quechua y el aymara, que son de familias lingüísticas diferentes, es decir, que no están emparentadas, pero estas han compartido por mucho tiempo una historia general. En lenguas amazónicas encontramos el machiguenga, el matsés, el chipibo-conibo, entre muchos otros. Las lenguas se distribuyen de diferentes formas en nuestro territorio. El quechua, por ejemplo, se habla más que nada en la Sierra Sur y Centro del Perú. Las lenguas de la familia aymara, en cambio, se hablan en la Sierra de Lima y en el área altiplánica, específicamente las lenguas jacaru y cauqui en la provincia de Yauyos, y la lengua aymara en el límite de Perú y Bolivia. Hay lenguas amazónicas que también se hablan en varios países. Por ejemplo, el caxinahua se habla en zonas de Perú y Brasil, y el bora en Perú y Colombia. También hay algunas lenguas amazónicas que solo se hablan en territorio peruano, como es el caso del cayahuita o shawi. Además, hay lenguas amazónicas que tienen rasgos de lenguas andinas. Estas se hablan en la ceja de selva, como por ejemplo el ayáninca. Asimismo, las lenguas nos pueden revelar procesos migratorios, como es el caso del cocama cocamilla, que nos muestra un proceso de migración de Brasil a Perú. Como vemos, cada lengua tiene una historia particular. La importancia de la diversidad de lenguas en el Perú está estrechamente vinculada con nuestras posibilidades como especie humana de ser diversos. La diversidad lingüística nos revela que hay muchas formas de entender el mundo, de categorizarlo, representarlo y de ser sensible en él. Cada lengua tiene distintas palabras para colores, emociones, sentimientos, relaciones familiares, entre otras más. Las lenguas son importantes en tanto haya personas que las hablen, que expresen su mundo, el cariño, sus miedos, sus angustias. Tenemos entonces que entender un poco mejor en qué consisten y cómo el mundo se ve a través de sus filtros. Por ejemplo, en el quechua, la palabra para referirse a una hermana va a depender de si uno es hermano varón o hermana mujer. Si uno es hombre y se refiere a su hermana, debería usar pani. En cambio, entre hermanas se usa ñaña. Ese tipo de matices no los tenemos en español. Sin embargo, así como hay esas diferencias, también hay coincidencias. Por ejemplo, en español existe una palabra para las nubes rojas en el ocaso, arreboles, y la lengua bora también tiene una palabra para eso, que es tujpacua. Así, podemos notar que a pesar de las diferencias, hay algunos elementos sensibles que pueden ser percibidos de manera similar en distintas lenguas. Hay muchas lenguas que han desaparecido, de las cuales se han encontrado testimonios del periodo colonial, como el puquina, que desapareció durante el virreinato del Perú y que fue importante en la época prehispánica, así como también la lengua mochica que se hablaba en la costa. En el caso de las lenguas amazónicas, hay lenguas de la familia Pano que han desaparecido, como la lengua remo o culino. Estas lenguas en algún momento se han registrado por misioneros jesuitas y hoy en día solo se conserva alguna lista de palabras o información eclesiástica traducida a la lengua indígena. Las lenguas que se han mantenido hasta el día de hoy han podido persistir en parte por la resiliencia de sus propios hablantes y por la supervivencia de las mismas sociedades amazónicas y andinas. Por ejemplo, en el caso de las amazónicas, el contacto con el español se ha dado recién con mayor intensidad desde finales del siglo XIX y principios del XX, durante la época del caucho. Si bien hubo contacto previo, hay testimonios de la época virreinal de que hubo interés por evangelizar a indígenas amazónicos durante varios siglos, aunque el contacto más intenso se dio recién en el siglo XX. Es por ese poco contacto que hay más diversidad de lenguas y sociedades amazónicas. Sin embargo, una consecuencia de esto es que los pueblos amazónicos han sido diezmados por enfermedades externas. Según Andrés Napurí,
profesor de Lingüística de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Mientras no existe una estructura que permita un adecuado desarrollo, aprendizaje y ejercicio de los derechos lingüísticos, cualquier persona que hable una lengua distinta al español en el Perú podría dejar de usar esa lengua. Es importante que las personas puedan acceder a educación, justicia y salud en su lengua materna. Sin esto, sería difícil que la lengua pueda persistir a través del tiempo. Sin embargo, lo que ocurre en nuestro país es una suerte de presión política, una necesidad de homogeneizar, de presionar para que las personas hablen y se desarrollen en español. En ese sentido, cabe señalar que no necesariamente la lengua que usa un individuo al nacer y durante su juventud es la que termina hablando el resto de su vida. Por ejemplo, cuando uno emigra a buscar trabajo, termina abandonando su lengua para poder insertarse laboralmente. Puede seguir usando su lengua en el ámbito privado, pero ya no en el ámbito público. Por lo que un paso importante del reconocimiento de las diversas lenguas es justamente impulsar a que puedan ser usadas en ámbitos más públicos o políticos. Es por eso que lo que se tiene que conseguir para evitar que las lenguas desaparezcan es darles un sentido de utilidad. Deben ser necesarias y útiles para los hablantes. Deben tener un espacio en la esfera pública. Si una persona o un hablante no le encuentra utilidad a su lengua o siente que su lengua es objeto de burla, pues va a dejar de utilizarla. Esto no es exclusivo del Perú. Por ejemplo, personas que emigran a otros países muchas veces dejan de hablar su lengua de origen por temor a ser discriminados. Para poder preservar una lengua es importante que las personas valoren también todo el sentido social y cultural que éstas tienen. Tenemos que trabajar bastante en la valoración de las lenguas y entender que tienen un rol dentro de nuestra sociedad. Por ejemplo, algunas marcas usan palabras en quechua o en chipibo, así como también hay iniciativas privadas para enseñar lenguas indígenas como el quechua. En ese sentido, la preservación de las lenguas va a depender de en qué medida las personas estén dispuestas a aprenderlas y a transmitirlas, y también desarrollar un orgullo idiomático por estas culturas. Por otro lado, a pesar de que el número de hablantes de una lengua sea bastante reducido, no quiere decir que ésta se encuentre en riesgo de desaparecer. La vitalidad de las lenguas no se calcula a través de su número de hablantes, sino a partir del momento en que éstas se transmiten de una generación a otra. Mientras exista este intercambio entre generaciones, la lengua se va a mantener con vida, no importa el tamaño de la población, así sea 1 millón de personas o una comunidad pequeña. En esa misma línea, una lengua que ha desaparecido puede volver a aparecer. Hay casos en los que en algunas comunidades ha surgido un orgullo por su identidad indígena, por lo que existen programas de revitalización. Esto ha sucedido, por ejemplo, con la lengua isconagua, que durante mucho tiempo se pensó que había desaparecido. Y hoy se sabe que hay al menos unos 6 u 8 isconaguas que viven en comunidades chipibo. Y también hay algunos piasi, que son comunidades recién contactadas que hablan isconagua. Hay que entender que las lenguas pueden desaparecer, pero a veces puede revertirse gracias a políticas de revitalización. Según Napuri, no deberíamos pensar en una sola identidad nacional, ya que puede ser un poco homogeneizante, sino más bien pensar que tenemos varias identidades, porque el Perú es diverso por sus lenguas, sus prácticas, sus intereses, y esa variedad en su conjunto es diversidad. Las distintas lenguas nos muestran una multiplicidad de sociedades, y que tenemos un país mucho más diverso y plural que no se reconoce debido a la identidad nacional general. Es muy importante y valioso reconocer cuáles son nuestras diferencias y cuáles son nuestras formas particulares, bonitas y sensibles de relacionarnos con el mundo, que exceden al español, que exceden al quechua, que exceden al aymara, y que en realidad cada lengua es un universo contenido en sí mismo.